pasaje al que vamos a prestar atención en esta mañana es en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y vamos a leer el pasaje desde el primer versículo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Podemos pensar en alguna fruta que os guste, no sé qué tipo de fruta le gusta a cada uno, ¿no? Pero pensar por un momento en una manzana, ¿no? En una manzana la podemos ver, pero también es apetitosa, ¿no? La mordemos y tiene un sonido especial, ¿verdad? La manzana, cuando la muerdes, el olor que tiene también la manzana es muy particular y podemos tocarla y tiene su textura también especial. Podemos acercarnos a una sola manzana con nuestros 5 sentidos. Y cada uno de nuestros sentidos nos dice algo acerca de la manzana. Ahora bien, no podemos olvidar nunca que es una manzana, es solamente un fruto y podríamos pensar en cualquier otro de los frutos. ¿Por qué os cuento esto? Os lo cuento porque cuando miramos las bienaventuranzas y las hemos mirado con detalle cada una de ellas para poder profundizar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, tenemos que darnos cuenta de que todas las bienaventuranzas tienen que ser concebidas como una sola cosa. Es el fruto de Dios en tu vida y en la mía. Si somos cristianos, entonces todas las bienaventuranzas son una en nosotros. Hay un solo carácter cristiano, que es el que produce el Espíritu Santo sobre la base de la obra de Cristo Jesús a nuestro favor en la cruz, y este es el carácter cristiano. Las bienaventuranzas, por tanto, están definiendo lo que podríamos llamar a un cristiano integral, a un cristiano completo. No es simplemente mirar estas cosas y decir, bueno, quizás alguna bienaventuranza con la que yo me identifico más, pero en otras no me veo o no quiero entrar en esos caminos. Esto no puede ser. Todas y cada una de ellas tienen que verse en un conjunto, en un solo conjunto, y como tales tienen que verse en nosotros. Este carácter armónico de lo que significa ser cristiano es lo que vemos constantemente en toda la Escritura. Estábamos viendo, ¿no?, cómo Dios habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros a través del apóstol Pablo y nos habla del fruto del Espíritu Santo. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que muchas veces cuando pensamos en este texto de Gálatas solemos hablar de los frutos del Espíritu Santo, pero no dice los frutos, sino dice el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene varios aspectos, pero es un solo fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De la misma manera, aquí tenemos las bienaventuranzas, pero es un carácter armónico el que tenemos que desarrollar por el Espíritu Santo de Dios. Y, por tanto, tenemos que darnos cuenta de que es así como hemos de concebirlas y por ello tenemos que verlas en un conjunto. Tenemos que ser capaces, a modo de resumen también, de considerarlas como un todo, si se puede decir así, a vista de pájaro, para que
todos y cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de ese carácter armónico que se está buscando reproducir en nosotros. Pero cuando lo miramos así nos damos cuenta de que hay realmente una división muy clara en estas bienaventuranzas con respecto a lo que significan en sí mismas en cuanto a lo que es el cristiano. Y eso tiene que ver también con el otro pasaje que estábamos leyendo hace un momento en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo acerca del primer mandamiento de todos, dice el Señor Jesucristo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y por tanto nos está diciendo que todos los mandamientos de Dios se resumen en dos: esa consideración de Dios por encima de cualquier otra realidad y al mismo tiempo esa vida delante de nuestro prójimo. De la misma manera, las bienaventuranzas tienen esa misma división que debemos ser capaces, como estamos viéndolas en conjunto, de apreciar ahora. En primer lugar, el cristiano delante de Dios. Las dos primeras bienaventuranzas nos hablan de que lo fundamental, en primer lugar, es vernos delante de Dios. Ser cristiano es tener en cuenta a Dios, vivir de cara a Dios, ser consciente de la realidad de Dios. Y esto es lo esencial de todo, y por eso nuestro Señor Jesucristo dedica las dos primeras bienaventuranzas a hablar de cómo nos vemos, cómo debemos vernos delante de Dios mismo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y esto significa que cuando uno viene delante de Dios y contempla su santidad, contempla la gloria del esplendor de su propia pureza, no puede sino verse como culpable y pecador delante de Dios. Al mismo tiempo es consciente de que en Él no hay recursos para venir en paz delante de Dios. Esto es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que podríamos llamar la humillación por nuestro propio pecado. No hay manera en la que podemos volvernos a Dios, tener en cuenta a Dios, si no sentimos nuestro propio pecado. ¿Has visto alguna vez tu pecado tal y como es a los ojos de Dios? No comparándote con otros, ¿no?, sino comparándote con la misma santidad de Dios que aparece, por ejemplo, al contemplar sus mandamientos. Cuando vemos cómo esos mandamientos nos muestran lo que Dios espera de nosotros, entonces somos pobres. Vemos nuestra propia pobreza delante de Dios, nuestra bancarrota espiritual. No podemos responder, ¿no?, a esa deuda inmensa. Sabéis que este son uno de los términos que además aparece en el Evangelio de Mateo. Curiosamente, si me permitís ese paréntesis, ¿no?, en este recaudador de impuestos acostumbrado a lo que es esas transacciones económicas, ¿no?, que presenta el pecado como una deuda. ¿Habéis mirado alguna vez una deuda? Una deuda impagable. ¿Te ves así delante de Dios? ¿O piensas que con tus buenas obras o con tus buenas acciones puedes responder? No, el hombre de Dios, en primer lugar, es alguien que reconoce su pobreza espiritual. Solo podemos ser salvos por la gracia de Dios, porque somos culpables delante de Él. Pero si hemos experimentado esa pobreza en el espíritu, entonces estamos, como estoy diciendo, en ese camino de la salvación. De estas personas, y aquí está la gran paradoja que trae constantemente las bienaventuranzas, de estas personas es el reino de los cielos. Pero dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si realmente somos conscientes de que somos pobres en espíritu delante de Dios, entonces lamentaremos nuestro propio pecado, lloraremos por nuestro propio pecado. No es simplemente algo frío, clínico, que yo veo que está en mi pecado y actúo como si fuera de una manera mecánica frente a él. No, me duele en lo más profundo de mi ser haber ofendido a Dios. Siento en mi corazón que mi pecado ofende a Dios. Es algo que Dios aborrece y lamento de corazón haber ofendido a Dios. Lloro por mi propio pecado, lamento mi propio pecado. ¿Conocemos algo de esto en nuestra vida cristiana? Quizás sea una de las
bienaventuranzas que olvidamos con mayor facilidad. Y como decía entonces, ¿no? Cuando la exponía con mayor tiempo, quizás sea el área que más necesitamos desarrollar de todas, ¿no? Necesitamos llorar por nuestro propio pecado, no tanto denunciar el pecado de otros, porque también la Escritura nos dice que tenemos que llorar por los pecados de los demás, ¿no? Cuando vemos el pecado fuera de la Iglesia, cuando vemos el pecado dentro de la Iglesia, porque también hay pecado en la Iglesia, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente denunciamos el pecado, denunciamos a otros como si nosotros fuéramos mejores que ellos, o lloramos, lamentamos el pecado. Esto es fundamental, ¿no? Y hay libros en la Escritura que nos muestran esta parte, la importancia de esta bienaventuranza, como es el profeta Jeremías y las lamentaciones del profeta Jeremías, un gran libro para leer en estos días en los que estamos viviendo. Lamentar, ¿no? Se nos dice del gran apologeta, ¿no? Que fue Francis Schaeffer, que sabéis que algunos de nosotros tenemos una gran estima por la obra de Schaeffer, que fue traducida enseguida por José Grau Balcells aquí en España. Él hablaba de lo que era la apologética de las lágrimas, ¿no? La defensa de la fe se hace con lágrimas en los ojos. Si no lloramos, si nuestro corazón está endurecido, ¿no? Entonces no vamos a llevar con efectividad la palabra de Dios. Tenemos que llorar por nuestro pecado, tenemos que llorar por el pecado de otros y tenemos que llevar el Evangelio con lágrimas en los ojos, como nos decía Schaeffer, imitando lo que hace el profeta Jeremías. Y es así como recibimos el consuelo de Dios. Es cuando nos vemos tal y como somos que recibimos ese consuelo que solo nos puede dar el Espíritu Santo, el Consolador de parte del Señor Jesucristo. Por tanto, todo comienza viéndonos delante de Dios. Te das cuenta de que ser cristiano implica vivir de cara a Dios, delante de Dios. Nos miramos delante de Dios en primer lugar. Pero una vez que esto es así, tenemos que darnos cuenta que el cristiano también vive delante de los hombres, y a partir de la tercera de las bienaventuranzas, esto es lo que se está poniendo de manifiesto principalmente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si somos conscientes de verdad de nuestro propio pecado, entonces seremos mansos y humildes, porque siempre, a la luz de cómo sabemos nosotros que somos verdaderamente, la forma en que nos traten otros, ¿no? Siempre será mejor de lo que jamás habremos merecido. Si de verdad conocemos la profundidad de nuestro propio pecado, entonces tenemos que conducirnos con mansedumbre, con humildad delante de los demás, porque nosotros somos también conscientes de nuestra propia fragilidad, de nuestro propio pecado, que en nosotros no hay algo que no corresponda también a lo que hay en el corazón de otros. Y por ello tenemos que darnos cuenta de que esto es parte esencial del carácter cristiano, que constantemente en la Escritura se nos exhorta de esta manera. El gran padre de la Iglesia, que fue Agustín de Hipona, ¿no? Cuando le preguntaron cuál es la principal de las características del cristiano, él contestó que la principal era la humildad. La humildad es lo fundamental, pero el que estaba preguntando no se conformó con eso, le dijo, bueno, ¿y la segunda? Dijo, la segunda es la humildad. Y entonces esa persona se quedó tan sorprendida y dijo, ¿y la tercera entonces? Dijo, la tercera es la humildad. La humildad, la mansedumbre, porque somos conscientes de lo que hay en nosotros, porque somos conscientes de que aún así Dios nos ha salvado por su gracia. Y por ello añade, porque de estos son los que recibirán la tierra por heredad. Ahí la antítesis, ¿no?, que hay en las Escrituras constantemente, ¿no?, de quién es la tierra, pues de los poderosos, ¿no?, de los que pueden con su armamento incluso invadir otro país, ¿no?, y hacerse con ese país, ¿no? La tierra es de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son poderosos, ¿no? Porque son soberbios. No. La tierra es de los humildes. Eso es lo que enseña la Escritura. Heredaremos la tierra. Y notad esa palabra herencia. La herencia no es algo
no es un salario, no es un sueldo, has trabajado y has ganado algo, no. Es una herencia, algo que has recibido por ser hijo de quién. Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios en el Señor Jesucristo. Y por esto se nos dice también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto significa que el cristiano no es conformista. El cristiano no es simplemente alguien que acepta, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Si soy así, esto tiene que ser así, ¿no? Y no hay manera de cambiar. No, el cristiano tiene un anhelo de justicia. Tiene hambre y sed de justicia. No acepta el status quo en su propia vida o en la de los demás, en la sociedad, sino que se esfuerza para conformarse más y más acerca de la voluntad de Dios para su propia vida. Hacer lo que es correcto a los ojos de la ley de Dios, porque eso agrada a Dios. Esto es lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, ese deseo de cumplir con toda justicia. Tenemos ese deseo en nosotros de ser justos, de hacer lo correcto, de no conformarnos. Es verdad, soy pecador, he hecho lo malo, pero tengo que buscar hacer el bien por encima de cualquier otra consideración. Esto es lo que queremos, y es esto algo que está en tu corazón también, ese anhelo de justicia, esa hambre y sed de justicia, porque se nos trae una gloriosa promesa de ellos serán saciados. Seremos saciados de la justicia de Dios. ¿Cómo es esto posible que podamos ser saciados? Porque el camino de la salvación es un camino de justicia. Es un camino en el que se nos otorga una justicia que está más allá de lo que jamás pudiéramos haber imaginado o pensado. ¿Qué justicia es esa? Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran doctrina de la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, que cumplió perfectamente la ley de Dios, que la obedeció sujetándose a ella, pero también llevando sobre sí el castigo que merecían los transgresores, tenemos una justicia perfecta. Tenemos como una coraza, como dice el apóstol Pablo, de justicia con la que vestirnos. Tenemos un manto de justicia, como dice el profeta Isaías. Y podemos venir delante de Dios sabiendo que no dependemos de nuestros esfuerzos para ser salvos, sino que dependemos de la justicia que se nos da, se nos otorga, que se nos imputa, que se nos atribuye por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos saciados de justicia. Y esa justicia es la persona del Señor Jesucristo. Por eso se nos dice que seremos saciados. Todo lo que necesitas, todo eso que lamentas en tu vida, que no alcanzas a cumplir y a hacer y a realizar, todo esto es algo que en Cristo Jesús podremos recibir y viviremos en la justicia del justo, revestidos con esa justicia por toda la eternidad. Y si es así, entonces seremos personas que buscaremos hacer aquello que observamos que está en el mismo carácter de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque este es el corazón de Dios. Esto es lo que pone de manifiesto constantemente este Evangelio de Mateo. La compasión para con los demás está mostrando lo que hay en el corazón mismo de Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios que está dispuesto a perdonarnos por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Esa misericordia es la que nosotros tenemos que exhibir en nuestros tratos para con los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? Constantemente aquí se pone el dedo en la llaga, ¿no? Bueno, si tú has recibido misericordia, ¿cómo vas a tratar con dureza, ¿no?, a aquel que está a tu lado? Tendrás que ser también alguien imbuido de esa misericordia para con esa persona. Y si es así, estás exhibiendo la realidad de lo que Dios ha venido a hacer en tu vida, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Señor Jesucristo lo ilustra una y otra vez en este Evangelio de Mateo. Si nosotros perdonamos, estamos mostrando que verdaderamente hemos entendido
el hecho de que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Si no perdonas a tu hermano, si tu corazón está endurecido con tu hermano, si no le pasas nada, si hay algo que queda ahí, un rencor que estás arrastrando durante mucho tiempo contra esa persona, ¿eres consciente de que Dios te ha perdonado a ti? Y que tú tienes que buscar reconciliarte, que tienes que pasar por alto, que tienes que buscar solucionar lo que esto significa. Estos son los que alcanzan misericordia. Y esa realidad de esa misericordia que recibimos está mostrando lo que hay en nosotros que ha hecho la obra de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese corazón está limpio, limpio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puede limpiarla, que puede limpiar el corazón, el único que puede realmente cambiarnos totalmente el corazón en la Escritura no significa algo externo, algo que podamos pretender delante de otros, sino lo que somos realmente es el corazón, dice el libro de Proverbios. Y por tanto es ahí donde tiene que estar la obra de Dios hecha, en el corazón mismo. Y ese corazón es limpio solo en la sangre del Señor Jesucristo. Solo Él puede limpiar el corazón y por eso solamente estos pueden ver a Dios. Podemos estar persuadidos de que algún día veremos a Dios porque Cristo Jesús nos ha salvado, porque hay en nosotros algo nuevo, un corazón limpio, un corazón que muestra esa realidad de la obra de Dios por su propio comportamiento. Y es ver a Dios como ¿quién? Como ese Padre en nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser cristiano es fundamentalmente darnos cuenta de que cuando miramos a Dios, vemos a un Padre en Cristo Jesús. Esto es lo que es un cristiano. Un cristiano se acerca a Dios con la confianza de saber que Él es nuestro Padre celestial y que es posible ser hijos de Dios por aquel que ha venido precisamente de parte del Padre para hacer la paz entre Dios y nosotros, que es el Señor Jesucristo. Aquel que es el príncipe de la paz, que ha pacificado toda realidad, es aquel que nos llama a nosotros también a que seamos pacificadores en este mundo. Tenemos que buscar activamente ser agentes de reconciliación en medio de nuestras sociedades. Bastante polarización estamos viendo ya en nuestros días, algo que parece que la pandemia ha exacerbado más y más. Por el contrario, el cristiano, en cuanto dependa de él, tiene que buscar hacer la paz, pacificar, buscar traer algo distintivo que solo la fe cristiana puede traer en plenitud, que es esa paz que nosotros sabemos que tenemos para con Dios. Si estamos reconciliados con Dios, ¿qué vamos a temer? ¿Cómo nos vamos a comportar como aquellos que no saben lo que es estar en paz para con Dios? Muy al contrario, sabiendo que estamos en paz para con Dios, vamos a buscar que en medio nuestro podamos traer también esa pacificación, que podamos ser esos pacificadores que Dios quiere que seamos. Y estos, notadlo muy bien, son calificados como los hijos de Dios. Nuevamente, ¿no? Como he hecho con el llanto y el lamento, creo que aquí tenemos que poner un énfasis especial. Los hijos de Dios son pacificadores, no creadores de conflictos, no pendencieros, no aquellos que incendian, ¿no? En cuanto dependa de ti, tenemos que ser pacificadores. Tenemos que buscar resolver los conflictos. Esto no implica que no tengamos que hablar de lo que pueda estar mal, pero significa que buscaremos hacerlo, esa resolución de ese conflicto, de una manera bíblica, de una manera que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho sus hijos. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios reflejan el carácter del príncipe de paz. El cristiano, delante de Dios, te ves delante de Dios tal y como eres. El cristiano delante de los hombres, porque el cristiano vive delante de los hombres, y el cristiano que delante de Dios y delante de los hombres vive en este
mundo. Vive en este mundo con la bendición de Dios, cualesquiera que sean sus circunstancias. Y esto es lo que refleja esa doble bienaventuranza con la que concluye aquí el sermón de la montaña nuestro Señor Jesucristo en esta exposición de las bienaventuranzas. Nos habla de esa doble bienaventuranza de que recibimos tantas veces la Iglesia de Dios por este carácter tan distinto a lo que es un mundo caído en pecado, un tratamiento que está reflejando que somos ese pueblo de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es ese broche de oro que está haciendo. ¿Recordáis cómo empezó? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora concluye, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Y aunque tú estés siendo perseguido, aunque tú tengas que sufrir por causa de una vivencia cristiana de acuerdo a aquello que enseña la Escritura, nuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, por tanto, dice Jesús y reitera, cuando por mi causa os vituperen, os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa realidad de lo que significa ser perseguidos por causa de la vida cristiana que estamos conduciendo en ella. Se encuentra, sin embargo, la bienaventuranza y la bendición de Dios para tu vida. No dejas de ser bienaventurado en esos momentos. Muy al contrario, Jesús te está diciendo, hay doble bienaventuranza. Hay doble bienaventuranza en esos caminos. Oramos por la iglesia perseguida, oramos por los hermanos en persecución, pero hay una doble bienaventuranza en esos momentos. No quiere decir que busquemos la persecución, eso sería un error. Pero si estamos siendo acosados o perseguidos, entonces Cristo está también siempre con nosotros. Por eso el gozo y la alegría que tenemos, porque somos del Señor y por tanto el cielo es nuestro, porque formamos parte de la Iglesia de Cristo Jesús de todas las épocas. Estamos identificados con todos los profetas del Antiguo Testamento. Estamos identificados con los apóstoles del Señor Jesucristo. Estamos identificados con todos los mártires de la historia de la Iglesia cristiana. Estamos identificados con el Señor Jesucristo mismo, porque Él fue también perseguido por la justicia. Él fue tratado como un criminal y sin embargo sabemos que Él es nuestro Salvador. Este es el cristiano integral. Todo esto tiene que darse a la vez en nuestra propia vida. No es simplemente buscar algo particular, hay que buscarlo todo a la vez. Todo esto tiene que aparecer en nosotros. La enseñanza de Jesús busca desarrollar en su propio pueblo, por el Espíritu Santo de Dios, algo que agrada a Dios en toda su manera de comportarse. Este cristiano integral tiene la bendición de Dios en Cristo para ser así. Eso es lo que significa también la palabra bienaventurado. Esto tenemos que recordarlo constantemente. El cristianismo no es moralidad, no es simplemente una filosofía de vida, un estilo de vida positivo, ¿no? Que quizás esto pueda tener algo bueno para nosotros, ¿no? Fundamentalmente, aunque también haga bien a los demás, no. El cristianismo es dependencia de Dios y cuando se dice bienaventurado, se está diciendo que hay una dinámica del reino de Dios en nuestra vida que hace que eso sea posible. Eso es lo que hay que recordar constantemente. Es decir, la bienaventuranza no es simplemente que vas a ser feliz y haces esto, no. Significa que Dios va a traer la eficacia de su Espíritu Santo por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para que tú seas de este modo. Es algo que acontecerá sí o sí en aquellos que forman parte de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa la palabra bienaventuranza. Hay esa realidad de que esto es posible por la bendición de Dios en ese cauce.
Y aquí tenemos que darnos cuenta que claramente se está marcando el terreno, ¿no? Decimos, Señor, quiero tus bendiciones. Y tenemos que ser conscientes de que muchas veces pedimos lo que no es correcto. Tenemos que recordar, ¿no?, como lo decía el reformador de Ginebra, ¿no?, de que Dios contesta nuestras oraciones y son conforme a su voluntad. Podemos pedir cosas que no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Pero si pedimos, a lo que voy es, si tú pides ser de esta manera, ahí es donde está la confianza. Seremos así. Porque para este fin, Dios ha puesto esta exhibición del carácter cristiano aquí, esta muestra de lo que significa ser cristiano aquí. Porque su bendición está en ser de esta manera. Entonces, todo lo que pidamos a Dios tiene que conformarse a las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros de que Dios va a contestar estas oraciones. Lo pongo de otra manera. Esto es lo fundamental. Podemos orar por muchas cosas, pero lo primero que tenemos que orar es por tener un carácter cristiano. Lo primero que tenemos que buscar al Señor es decir, Señor, yo quiero reflejar esta realidad. Y si oro buscando estas cosas, entonces puedo estar seguro que Dios va a contestar a esas oraciones. Porque esa es la bienaventuranza de Dios. Significa que Dios está envuelto en su iglesia para que seamos de este modo. Y la historia, toda la historia de la redención, todo lo que es el pueblo de Dios y todo lo que es la historia también de la iglesia, muestra cómo Dios ha contestado abundantemente la oración de su pueblo en ese sentido. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente después, ¿no? Lo que dice Jesús a partir del versículo 13 es esa constatación también para nosotros histórica de estas cosas. Digo como un paréntesis que me gusta recordarlo constantemente, no somos cristianos del primer siglo, somos cristianos del siglo XXI. ¿Eso qué significa? Pues significa, para algunos de nosotros por lo menos así lo vemos, una enorme ventaja. Una enorme ventaja. Porque podemos contemplar la obra de Cristo como otros jamás la vieron. 20 siglos detrás nuestro. 20 siglos de la influencia del Espíritu Santo en esta humanidad. ¿Y qué es lo que hemos visto? Vemos como Dios, lo dejo aquí ahora, como Dios contesta las oraciones de su pueblo, porque ha habido un pueblo, ha habido una iglesia, ha habido un remanente en este mundo que ha exhibido el carácter cristiano, tal y como está aquí delineado en las bienaventuranzas. Y ese es el testimonio de la existencia del Espíritu Santo de Dios, de la realidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, del amor eterno del Padre para con su iglesia. ¿Buscas tú la bendición de Dios? ¿Buscas la bienaventuranza? Está ahí. Cuando miramos ser de esta manera, cuando anhelamos estas cosas por encima de cualquier otra cosa, ahí está la bendición de Dios en tu vida. Porque esa es la bienaventuranza. El otro sentido que tiene la palabra, ¿no es verdad? Bienaventuranza también significa el sentido final de la existencia. ¿Dónde está realmente el sentido de la vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Está acaso en enriquecerse? ¿Está acaso en gozar de buena salud? Y que queremos gozar de buena salud, por supuesto. ¿Está en algo que este mundo puede ofrecer? ¿Está solamente en eso? ¿Es solo exclusivamente eso? La verdadera bienaventuranza es reflejar el carácter de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la felicidad. La gloria del cielo será el contemplar que los más profundos anhelos de nuestro corazón y de nuestra conciencia quedarán ampliamente desarrollados de una manera creciente en aquel lugar. Y ahí estará la plenitud de la felicidad. Pero es lo que buscamos ahora. Si allí vamos a ser felices de este modo, tenemos que buscarlo serlo aquí de la misma manera. El cielo no será, en ese sentido, algo distinto a lo que es el ser creyentes aquí
y ahora. Alcanzará una plenitud y una perfección, ya no habrá pecado. Pero lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida y que está aquí delineado en estas bienaventuranzas es el fruto maduro que se alcanzará allí. Ese es el cielo que se nos promete. Esa es la bienaventuranza final, ser como nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se nos dice, como hemos cantado, bienaventurado es el varón. ¿Quién es el bienaventurado? Es Cristo. Él es el bienaventurado. Y precisamente porque Él es el bienaventurado, nosotros en Él también contaremos con la bendición de Dios para ser bienaventurados, porque el hacer aquello que agrada a Dios es el fin principal del hombre. La gloria de Dios en tu vida, la búsqueda de la gloria de Dios en tu vida es aquello para lo que Cristo Jesús vino a salvarnos. Por tanto, quiera Él que podamos ser estos cristianos, este tipo de cristiano, el cristiano integral, el cristiano que vive en armonía, que muestra en toda su manera de comportarse que Dios ha venido a su vida. Y si encontramos esas dificultades, esos obstáculos en nuestra vida, entonces seguiremos clamando al Señor, seguiremos llorando por nuestros propios pecados, seguiremos reconociendo nuestra pobreza espiritual, sabiendo que en ese reconocimiento y en ese lamento está también la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque anhelamos esa justicia y seremos saciados abundantemente con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Que así sea. Y todos nosotros. Amén.